Vemos ahora perímetro. El perímetro de una figura es igual a la suma de las longitudes de cada uno de sus lados. En el caso que la figura tenga sus lados expresados en unidades distintas de longitud, lo primero que debemos hacer es llevar esas longitudes a una misma unidad y luego sumar. Vemos un ejemplo en la pizarra. Aquí suponemos que tenemos una hoja cuadriculada de cuaderno, por ejemplo, en la cual dibujamos la siguiente forma. Vamos entonces a calcular el perímetro de esta figura. Para ello vamos a considerar que cada cuadradito de la hoja, los cuales son iguales, todos, vamos a tomar como referencia uno de estos. Vamos a dibujar el cuadrado aquí. Y nuestra unidad de longitud va a ser un lado de este cuadrado. Vamos a dibujar. Es decir, que este lado es nuestra unidad de longitud que vamos a utilizar como base para calcular el perímetro de la forma. Por lo tanto, nos paramos en una posición, por ejemplo podemos pararnos aquí y comenzamos a recorrer la figura contando cuántas veces encontramos esta unidad de longitud en todo el contorno de la forma. Como podemos ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Llegamos nuevamente al punto de partida. Por lo tanto, podemos decir que el perímetro, que lo vamos a identificar con la letra P, el perímetro de esta figura es igual a 18 unidades de longitud, que en este caso para nosotros es este segmento. Lo podemos indicar de esta manera. El perímetro es igual a 18 unidades de longitud para este caso. Resolvemos ahora otro ejercicio. En este caso tenemos que calcular el perímetro de esta figura tomando como unidad de longitud la longitud del lado de este cuadrado. Es decir, vamos a contar cuántas veces entra esta longitud en el contorno de esta figura. De esta forma vamos a calcular el perímetro. Vamos a tomar entonces un punto de partida para comenzar a contar. Por ejemplo, este punto. Si partimos de esta posición y recorremos la figura en sentido horario, vamos a ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 unidades de longitud. Por lo tanto, podemos escribir que el perímetro de la figura, que lo indicamos con la letra P, es igual a 20 unidades de longitud. Vemos otro ejercicio. En este caso debemos calcular el perímetro de esta figura y, como podemos ver, tenemos como dato la longitud de cada uno de sus lados. El perímetro, como ya sabemos, es igual a la suma de cada una de estas longitudes, es decir, vamos a sumar la longitud de cada uno de sus lados para esta figura. Pero, si observamos bien, podemos ver que los lados se encuentran en distintas unidades de longitud. Por lo tanto, antes de calcular el perímetro, debemos llevar
cada una de estas longitudes a una misma unidad. Por ejemplo, nosotros para este ejercicio vamos a llevar todas las longitudes de este dibujo a la unidad de milímetros. Por lo tanto, vamos a convertir este lado que se encuentra expresado en centímetros a milímetros. Nosotros sabemos que para convertir 5 centímetros a milímetros debemos correr la coma un lugar a la derecha en la tabla, como vemos en pantalla. Por lo tanto, 5 centímetros es igual a 50 milímetros. Ahora vamos a pasar esta otra longitud a milímetros. Como podemos ver en pantalla, debemos correr la coma a la derecha 2 lugares, obteniendo como resultado 20 milímetros. Ahora sí, una vez que tenemos los lados expresados en una misma unidad de longitud, podemos calcular el perímetro de la figura. Vamos a indicar con la letra P al perímetro, que es igual a la suma de todos los lados. En este caso tenemos un lado que mide 15 milímetros, a continuación sumamos este otro lado que mide 50 milímetros, continuamos sumando este otro lado que mide 15 milímetros, y por último sumamos este otro lado que mide 20 milímetros. Por último, realizamos la suma. El perímetro es igual a 50 más 20, que es igual a 70. Luego sumamos 15, y 15 son 30, y 70 y 30 son 100. Por lo tanto, el resultado final es el siguiente. El perímetro de la figura es igual a 100 milímetros. El siguiente ejercicio consiste en calcular el perímetro de esta figura que vemos aquí en la pizarra y a la vez debemos expresar el perímetro en metros. Por lo tanto, vamos a considerar llevar todas estas longitudes a la unidad de metros previo a calcular el perímetro. Como podemos ver, tenemos un lado, uno de los lados de esta figura está expresado en milímetros, al igual que este otro, y el lado restante se encuentra ya en la unidad de metros. Por lo tanto, debemos llevar a metros este lado y este otro. Como podemos ver en pantalla, para convertir 38 milímetros a metros debemos desplazarnos hacia la izquierda 3 lugares, lo que equivale a dividir 3 veces por 10, obteniendo como resultado el número 0,038 metros, o lo que es lo mismo, decir 38 milésimas de metros. Para convertir 25 milímetros a metros procedemos de la misma manera. Como vemos en pantalla, nos desplazamos hacia la izquierda 3 lugares, obteniendo como resultado el número 0,025 metros, o lo que es lo mismo, 25 milésimas de metros. Ahora sí, podemos calcular el perímetro de la figura, que es igual a la suma de todos los lados, y vamos a obtener a la vez el resultado expresado en metros. Comenzamos sumando este lado, que es 0,038 metros, más este otro lado, que es 0,06 metros,
Y por último sumamos este otro lado, que es igual a 0,025 metros. Hacemos las cuentas y obtenemos como resultado el perímetro, que es igual a 0,123 metros. De esta manera concluimos el ejercicio.